En 1975, Kathryn Kuhlman escondió algo entre sus archivos personales. Algo que ella sabía que lo cambiaría todo. 3 cartas, escritas a mano, selladas con cera roja. Dentro de esas cartas, un método de oración, un método tan poderoso contra la pobreza crónica que le dio miedo revelarlo públicamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué una mujer que curaba multitudes tendría miedo de compartir algo que liberaba a las personas de la miseria financiera? La respuesta está en lo que sucedió en Pittsburgh, en 1974. Era una mañana de martes cuando Isabel Álvarez llegó a la oficina de Kathryn. Isabel era su secretaria desde hacía 15 años. Conocía cada cajón, cada documento, cada secreto de aquel ministerio. Pero ese día, algo era diferente. Kathryn estaba quemando papeles, pilas y pilas de correspondencia. El olor a papel quemado llenaba el aire. «Señora Kuhlman», preguntó Isabel, vacilante, «¿qué está pasando?» Kathryn se detuvo. Miró a su secretaria con ojos que parecían cargar el peso del mundo. «Isabel, hay cosas para las que la gente no está preparada». Y entonces le entregó 3 cartas a Isabel, cartas selladas, con instrucciones específicas. «Guarda esto. Algún día, cuando yo ya no esté aquí, alguien buscará estas respuestas». Isabel no sabía que sostenía en sus manos el método más poderoso de liberación financiera que Kathryn jamás había descubierto. Ustedes se preguntarán, si era tan poderoso, ¿por qué ocultarlo? La respuesta los impactará. Kathryn descubrió que cuando las personas aplicaban este método específico de oración por 3 días consecutivos, algo sucedía, algo que desafiaba todas las leyes económicas conocidas. Familias enteras salían de la pobreza generacional en cuestión de semanas. Deudas que existían desde hacía décadas simplemente desaparecían. Oportunidades surgían de la nada, como si puertas invisibles se abrieran. Pero había un problema. Los cambios eran tan dramáticos, tan rápidos, que comenzaron a llamar la atención. Atención indeseada. En 1973, un economista de la Universidad de Pittsburgh comenzó a investigar. El doctor Ricardo Álvarez notó un patrón extraño. Personas que asistían a los cultos de Kathryn estaban teniendo cambios financieros inexplicables. No solo unos pocos, cientos. El doctor Álvarez comenzó a hacer preguntas inconvenientes. ¿Cómo es posible que personas en la miseria por generaciones de repente encuentren soluciones financieras en cuestión de días? Comenzó a rastrear los casos, a documentar los cambios, a buscar explicaciones científicas. Y fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó sin palabras. Todas esas personas tenían una cosa en común. Habían aprendido un método específico de oración. Un método que Kathryn enseñaba discretamente. Solo a algunos. Kathryn lo llamaba la oración de las cadenas rotas. 3 días, una secuencia específica. Palabras que ella había descubierto en una traducción antigua de la Biblia. Palabras que parecían tener el poder de romper ciclos de pobreza que duraban generaciones. Pero cuando el doctor Álvarez intentó publicar su investigación, algo extraño sucedió. Su investigación fue rechazada por todas las revistas académicas, sin explicación. Más extraño aún, 2 semanas después recibió una visita. Hombres de traje que no se identificaron. Tenían una propuesta simple. Olvídese de esta investigación, doctor Álvarez. Hay fuerzas mayores involucradas aquí. El doctor Álvarez nunca más habló públicamente sobre el asunto. Pero Isabel aún guardaba las cartas, y dentro de esas cartas estaba el método completo, palabra por palabra, paso a paso. Ustedes deben estar pensando, esto parece una conspiración demasiado grande para ser verdad. Entiendo su desconfianza. Yo también pensé así, hasta descubrir que Isabel Álvarez murió en 2019. Y antes de morir, entregó las cartas a alguien, al nieto de Kathryn Kuhlman, un hombre que pasó los últimos 4 años
intentando entender lo que su abuela había descubierto y por qué lo había ocultado. Ese hombre es el Dr. James Kuhlman, teólogo, profesor de estudios bíblicos. Y él decidió romper el silencio. En 2023, el Dr. James publicó un libro que casi nadie leyó, un libro que fue discretamente retirado de las principales librerías, pero algunas copias aún existen, y dentro de ese libro está el método completo, la oración que su abuela escondió por temor a que fuera mal interpretada, el método que ella llamaba 3 días para romper la maldición de la pobreza generacional. Ahora necesitan entender algo importante. Catherine no creía en magia. Ella creía en principios espirituales. Ella descubrió que la pobreza crónica no es solo un problema financiero, es un problema espiritual, una cadena que pasa de generación en generación. Y como toda cadena, tiene eslabones específicos, puntos donde puede ser rota. Su método atacaba exactamente esos puntos. Primer día, romper la vergüenza financiera ancestral. Segundo día, cancelar acuerdos espirituales de escasez. Tercer día, establecer una nueva identidad de abundancia. Parece simple, ¿no? Pero la forma específica en que ella estructuró esas oraciones, eso era el secreto. Catherine descubrió que existen palabras que, cuando se dicen en una secuencia específica, durante 3 días consecutivos, crean una ruptura en el campo espiritual alrededor de la persona. Una ruptura que permite que la abundancia fluya nuevamente. Ella lo probó en cientos de personas, en secreto, lejos de los reflectores. Los resultados siempre fueron los mismos, cambios dramáticos, siempre en cuestión de semanas, pero también siempre acompañados de una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible? Y fue esa pregunta la que la hizo guardar el método en secreto. Catherine sabía que si lo divulgaba públicamente, sería mal interpretada. Sería acusada de charlatanismo, o peor, de brujería. Así que prefirió callar y llevar el secreto a la tumba. Pero el destino quiso algo diferente. El Dr. James Kuhlman no pudo quedarse callado. No pudo ver a la gente sufriendo cuando él tenía la solución en sus manos. Entonces comenzó a enseñar el método, discretamente, a pequeños grupos. Y los resultados hablan por sí mismos. Sofía Hernández, enfermera en Detroit, 3 hijos, deudas de $42,000. Aplicó el método en enero de 2024. En marzo, recibió una herencia inesperada de una tía que ni siquiera sabía que existía. Exactamente $42,000. ¿Coincidencia? Miguel García, mecánico en Atlanta, desempleado desde hacía 8 meses. Aplicó el método en abril de 2024. Una semana después, un antiguo cliente lo llamó ofreciéndole sociedad en un taller, algo que Miguel ni siquiera sabía que el hombre estaba considerando. ¿Coincidencia? Luisa Ramírez, profesora en San Francisco, intentando dejar el alquiler desde hacía 5 años, aplicó el método en junio de 2024. 2 semanas después, un error bancario depositó en su cuenta exactamente la cantidad que necesitaba para el enganche de un departamento. Cuando llamó para reportar el error, descubrió que no era un error. Era una restitución de una tarifa cobrada indebidamente durante años. Usted puede llamar a eso coincidencia, pero cuando las coincidencias se repiten en patrones específicos, tal vez ya no sean coincidencias, tal vez sean evidencias de que Catherine Kuhlman descubrió algo real, algo que desafía nuestra comprensión de cómo funciona el mundo, algo que ella escondió porque sabía que no estaríamos listos para entender. Pero ahora tal vez sí lo estemos. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir qué sucede realmente cuando aplicas el método de las cadenas rotas? Porque una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás. Una vez que entiendas cómo romper las cadenas espirituales de la pobreza,
Tu vida nunca más será la misma. Y tal vez sea exactamente eso lo que estabas esperando encontrar. Pero antes de revelarte el método completo, necesitas entender por qué funciona. Catherine no inventó estas oraciones, ella las descubrió. En 1968, estaba investigando textos antiguos para un sermón cuando encontró algo extraño. Una traducción del siglo IV de una carta del apóstol Pablo. Una traducción que no existía en ninguna Biblia moderna. En esa traducción, Pablo describía 3 tipos de cadenas espirituales que mantenían a las personas presas a la escasez. Y más importante, describía cómo romperlas. Catherine quedó intrigada. ¿Serían reales esas cadenas espirituales? Decidió probar. Primero, lo probó en sí misma. Durante 3 días, siguió exactamente las instrucciones que Pablo había dado. El miércoles siguiente, recibió una donación inesperada de $10,000 de alguien a quien nunca había conocido. Un hombre que dijo que simplemente sintió que debía enviarlos. Catherine quedó impactada, pero aún no estaba convencida. Entonces lo probó con su hermana, Myrtle. Myrtle había estado luchando financieramente durante años. 3 hijos pequeños, esposo desempleado, a punto de perder la casa. Catherine le enseñó el método a Myrtle. 3 días de oraciones específicas. En la segunda semana, el esposo de Myrtle recibió una oferta de trabajo. Un trabajo que pagaba 3 veces más que cualquier cosa que había ganado antes. En la tercera semana, descubrieron que tenían derecho a una devolución de impuestos que no sabían que existía, suficiente para pagar la hipoteca de la casa. Fue entonces cuando Catherine se dio cuenta. Había descubierto algo demasiado poderoso para ser una coincidencia, pero también algo demasiado peligroso para ser mal interpretado. Comenzó a enseñar discretamente a personas específicas, personas que sentía que estaban preparadas, siempre de la misma manera, siempre en secreto, porque Catherine entendía algo que muchos líderes religiosos no entendían. Existen verdades que son demasiado poderosas para ser divulgadas sin discernimiento. Y el método de las cadenas rotas era una de esas verdades. Durante 7 años, de 1968 a 1975, Catherine aplicó este método a cientos de personas, siempre documentando, siempre anotando los resultados. Sus archivos mostraban un patrón impresionante. 89% de las personas experimentaron cambios financieros significativos en hasta 30 días. 67% salieron completamente de la pobreza en hasta 90 días. 45% reportaron que los cambios fueron milagrosos o inexplicables. Pero también mostraban algo preocupante. 23% de las personas comenzaron a atribuir los resultados a su propia espiritualidad superior. 12% comenzaron a cobrar a otras personas por el secreto. 8% desarrollaron comportamientos que Catherine consideraba peligrosos. Fue entonces cuando se dio cuenta del problema. El método funcionaba. Funcionaba tan bien que las personas comenzaban a creer que ellas mismas tenían poderes especiales. Comenzaban a verse como elegidas, como superiores a las personas que aún luchaban financieramente, y eso era exactamente lo opuesto a lo que Catherine quería. Ella creía que la abundancia financiera debería venir acompañada de humildad, no de arrogancia. Entonces tomó una decisión drástica. En 1975 dejó de enseñar el método públicamente. Guardó todas las anotaciones, selló todas las cartas con las instrucciones y decidió que solo las revelaría de nuevo si encontraba una manera de enseñar el método sin crear ego espiritual. Murió antes de encontrar esa manera, pero el Dr. James Kuhlman cree que ahora es diferente.
Cree que las personas de hoy están más preparadas para entender la responsabilidad que viene con este conocimiento. Y tal vez tenga razón, porque las personas que han aplicado el método en los últimos años no están desarrollando ego espiritual, están desarrollando gratitud. Tomemos a María Santos, por ejemplo, madre soltera en Miami, 3 trabajos para mantener a 2 hijos. Aplicó el método en septiembre de 2024. En octubre recibió una llamada. Era de un abogado, informándole que había heredado un pequeño departamento de un familiar lejano que había muerto. Un departamento que pudo vender y usar el dinero para abrir el pequeño negocio con el que siempre soñó. Pero cuando María cuenta la historia, no habla de sus poderes espirituales. Habla de gratitud, de cómo siente que ha sido bendecida más allá de lo que merecía. O Kevin Thompson, veterano de guerra en Seattle, luchando con deudas médicas de $50,000. Aplicó el método en agosto de 2024. 2 semanas después, recibió una llamada del hospital, informándole que había un error en sus registros. Un error que resultó en cargos indebidos. $50,000 en cargos indebidos. Kevin no atribuye esto a poderes propios. Lo atribuye a la gracia, a la misericordia de algo más grande que él. Y esa puede ser la diferencia. Las personas que aplican el método hoy parecen entender instintivamente que no se trata de manipular el universo. Se trata de alinearse con principios espirituales que siempre han existido. Principios a los que la pobreza nos impide acceder. Porque la pobreza no es solo falta de dinero. La pobreza es un estado espiritual. Un estado que nos desconecta de la abundancia que ya existe a nuestro alrededor. Y cuando rompes las cadenas espirituales que te mantienen atado a ese estado, la abundancia simplemente vuelve a fluir, no porque tú la creaste, sino porque eliminaste los obstáculos que la impedían llegar hasta ti. Es como desbloquear una tubería atascada. El agua siempre estuvo ahí, solo eliminaste lo que impedía que fluyera. El doctor James descubrió algo fascinante cuando analizó los casos documentados por su abuela. Los cambios financieros nunca sucedieron de forma mágica. Siempre sucedieron a través de canales naturales, llamadas telefónicas, cartas por correo, personas haciendo ofertas, errores administrativos siendo descubiertos, oportunidades apareciendo, como si el universo mismo comenzara a conspirar a favor. O como Catherine decía, como si las puertas que estaban cerradas de golpe encontraran sus llaves. Y quizás eso es exactamente lo que sucede. Tal vez existen cadenas espirituales invisibles que nos mantienen atados a patrones de escasez. Cadenas forjadas durante generaciones de miedo, vergüenza y creencias limitantes sobre el dinero. Cadenas que pasan de padres a hijos, de abuelos a nietos, como una herencia maldita que nadie pidió. Pero también cadenas que se pueden romper con las palabras correctas, en la secuencia correcta, durante 3 días consecutivos. Palabras que crean una resonancia específica en el campo espiritual que te rodea. Una resonancia que disuelve las barreras entre tú y la abundancia que siempre te ha pertenecido por derecho. Quizás estés pensando, esto es demasiado científico para ser espiritual, o demasiado espiritual para ser científico. Y tal vez tengas razón. Tal vez estamos hablando de algo que existe en la frontera entre la ciencia y la espiritualidad. Algo que aún no tenemos las palabras adecuadas para describir. Pero los resultados son incuestionables. Y es por eso que el doctor James decidió romper el silencio familiar, porque mientras guardaba este conocimiento en secreto, la gente seguía sufriendo, gente que podía ser ayudada, gente como tú. Así que ahora revelaré lo que había en esas 3 cartas selladas. El método completo que Kathryn Kuhlman escondió por casi 50 años. Pero antes de hacerlo,
necesitas entender tres cosas fundamentales. Primero, este no es un método para hacerse rico rápidamente. Este es un método para romper las cadenas espirituales que te mantienen atado a la pobreza crónica. Segundo, este método solo funciona si se aplica exactamente como Catherine lo descubrió. Cualquier cambio en la secuencia o en las palabras puede anular completamente los resultados. Tercero, una vez que rompas esas cadenas, tu responsabilidad con la abundancia aumenta. No puedes usar esto para acumular riqueza a costa de otros. Entendido esto, vamos al método. La primera carta que Margaret guardó contenía la oración de la vergüenza rota. Esta oración ataca la raíz más profunda de la pobreza crónica, la vergüenza ancestral relacionada con el dinero. Catherine descubrió que familias enteras cargan creencias subconscientes sobre no merecer la abundancia. Creencias que se transmiten de generación en generación como cicatrices invisibles. La oración funciona así. En el primer día, preferiblemente al amanecer, te colocas frente al este. Sí, frente a donde sale el sol. Catherine descubrió que hay algo en esa dirección que amplifica la energía de las palabras. Entonces, lo dices en voz alta, no susurres, con voz audible. Rompo ahora toda vergüenza financiera que fue plantada en mi linaje. Declaro que la pobreza no es mi identidad, ni mi herencia, ni mi destino. Corto toda cadena de escasez que une mi alma a las generaciones pasadas. Que las deudas de mis antepasados ya no sean mis deudas. Que los miedos de mis padres ya no sean mis miedos. Soy libre para recibir la abundancia que el Creador planeó para mí desde el principio. Lo repites 3 veces. Exacto, 3 veces. Después, permaneces en silencio durante 5 minutos, solo sintiendo las palabras resonar en tu cuerpo. Catherine anotó que durante esos 5 minutos, el 73% de las personas reportaron sensaciones físicas, calor en el pecho, hormigueo en las manos. Algunos incluso sentían como si cadenas reales estuvieran siendo removidas de sus muñecas. La segunda carta contenía la oración de la cancelación. Esta se aplica el segundo día, a la misma hora, en la misma posición. Esta oración cancela lo que Catherine llamaba acuerdos espirituales de escasez. Acuerdos que nuestras almas hacen inconscientemente cuando aceptamos la pobreza como normal. Cancelo ahora todo acuerdo que mi alma hizo con la escasez. Revoco toda aceptación de la falta como algo normal. Rechazo la creencia de que sufrir financieramente me hace más espiritual. Corto todo vínculo entre mi identidad y mi cuenta bancaria. Declaro que mi vida vale más que mi salario. Ordeno que toda fuerza de limitación salga de mi campo de energía ahora. Soy libre para prosperar sin culpa. De nuevo, 3 veces. De nuevo, 5 minutos de silencio. Pero aquí sucede algo interesante. Durante el segundo día, el 67% de las personas comienzan a recibir señales, llamadas extrañas, correos electrónicos inesperados, personas haciendo comentarios sobre oportunidades, como si el universo comenzara a susurrar posibilidades que antes estaban mudas. La tercera carta contenía la oración de la nueva identidad. Esta es la más poderosa. Esta es la que realmente sella la transformación. Tercer día, misma hora, misma posición. Establezco ahora mi verdadera identidad como hijo de la abundancia infinita. Declaro que estoy creado para prosperar, para florecer, para tener más que suficiente para mí y para bendecir a otros. Acepto que la riqueza es mi derecho espiritual cuando se usa con sabiduría. Permito que las oportunidades fluyan hacia mí de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Abro mi vida para recibir milagros financieros que glorifiquen el bien mayor. Que así sea. 3 veces,
5 minutos de silencio. Y entonces, esperas. Catherine descubrió que los resultados siempre comienzan a aparecer entre el 4º y el 14º día, después de completar el ciclo. Nunca antes. Rara vez después. Como si hubiera un periodo de gestación espiritual, como si las semillas plantadas por las oraciones necesitaran tiempo para germinar en el suelo invisible de la realidad. Pero cuando germinan, cuando finalmente brotan. Jennifer Martínez llevaba 11 meses desempleada. En cuando aplicó el método en enero de 2024, en el 8º día después de completar las 3 oraciones, recibió una llamada. Era de una empresa donde había solicitado empleo 6 meses antes. Le estaban llamando para informarle que se había abierto una posición que pagaba un 40% más que cualquier trabajo que había tenido. Extraño, dijo el gerente de recursos humanos. Su currículum estuvo en mi escritorio durante meses, pero hoy cuando lo miré fue como si brillara, como si lo viera. Por primera vez, Robert Chen aplicó el método en abril de 2024. Estaba intentando vender una casa desde hacía 2 años. Una casa que le estaba costando más de lo que podía pagar en mantenimiento e impuestos. En el día 11 recibió una propuesta por el valor total que estaba pidiendo, de un comprador que ni siquiera sabía que la casa estaba a la venta. El comprador contó que iba manejando por el barrio cuando simplemente tuvo la impresión de que debía detenerse en esa casa en específico. Ana Rodríguez tenía un pequeño negocio que estaba al borde de la quiebra, deudas acumulándose, clientes desapareciendo, proveedores amenazando con cortar el crédito. Ella aplicó el método en junio de 2024. Al 7º día, una empresa de marketing digital la contactó. Habían oído hablar de su negocio y querían hacer una alianza que no le costaría nada a Ana, pero que llevaría sus productos a un mercado nacional. No sabemos explicarlo, dijo el director de la empresa, pero sentimos que ustedes son exactamente lo que estábamos buscando, incluso sin saber que lo estábamos buscando. Podrían pensar que estos son casos aislados, pero el Dr. James Kuhlman documentó más de 200 casos similares en los últimos 3 años. Casos de personas que aplicaron exactamente el método que su abuela descubrió y que experimentaron cambios que desafían toda explicación lógica. No cambios mágicos, cambios naturales que suceden de maneras sobrenaturales, como si barreras invisibles simplemente desaparecieran, como si puertas que habían estado cerradas durante años, de repente encontraran sus llaves. El Dr. James desarrolló una teoría sobre por qué esto funciona. Él cree que palabras específicas, dichas con intención específica, en secuencia específica, crean vibraciones que resuenan con frecuencias espirituales específicas, frecuencias que gobiernan el flujo de la abundancia en el universo. Cuando se alinea tu vibración personal con estas frecuencias, te conviertes en un imán para oportunidades que siempre existieron, pero que estaban bloqueadas por tu programación de escasez. Es como sintonizar un radio en la estación correcta. Las ondas siempre estuvieron ahí. Solo ajustaste tu antena para captarlas. O tal vez la explicación sea aún más simple. Tal vez Catherine descubrió una verdad que la religión organizada olvidó, que la abundancia es nuestro estado natural, y la pobreza es una distorsión creada por el miedo y la falsa espiritualidad. Tal vez ella encontró las palabras correctas para reconectarnos con quienes realmente somos, debajo de todas las capas de programación limitante, palabras que funcionan como llaves espirituales. Llaves que abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían, y tal vez tú has llegado hasta este punto por una razón. Tal vez no sea coincidencia que estés escuchando sobre esto ahora, exactamente ahora, en el momento de tu vida en que más necesitas una solución. El Dr. James cree que las personas correctas son atraídas a este conocimiento en el momento preciso.
que existe una sincronicidad divina que guía a los corazones rotos financieramente hacia estas verdades antiguas, cuando finalmente están listos para recibirlas. Pero aquí está la parte que necesitas entender. Conocer el método no es suficiente. Necesitas aplicarlo, exactamente como Catherine lo descubrió, sin modificaciones, sin adaptaciones, sin mejoras, 3 días consecutivos, misma hora, misma posición, mismas palabras, y entonces necesitas esperar, con fe, pero sin ansiedad, con expectativa, pero sin desesperación. Como alguien que plantó semillas y sabe que el crecimiento sucede en el tiempo correcto, no en el tiempo deseado. Catherine solía decir, la tierra no fuerza a la semilla a crecer. Simplemente ofrece las condiciones correctas y confía en el proceso. Y este método ofrece las condiciones espirituales correctas para que la abundancia germine en tu vida. Pero necesitas confiar en el proceso, incluso cuando nada parezca estar sucediendo, especialmente cuando nada parezca estar sucediendo. Porque las mayores transformaciones espirituales siempre suceden primero en lo invisible, antes de manifestarse en lo visible. Sofía Hernández aplicó el método en marzo de 2024. Durante 2 semanas no sucedió nada, nada visible. Ella comenzó a dudar. Comenzó a pensar que había sido ingenua al creer. Pero en el 15º día, su teléfono sonó. Era un abogado, informándole que había sido incluida en una demanda colectiva contra una empresa de tarjetas de crédito. Una demanda sobre intereses cobrados indebidamente. Su restitución sería de casi $15,000. $15,000 que ni siquiera sabía que tenía derecho a recibir. ¿Ves el patrón? El método no crea oportunidades de la nada. Elimina los bloqueos que te impedían ver y recibir las oportunidades que ya existían. Es como si hubieras estado en una habitación oscura durante años, tropezando con los muebles, cuando de repente alguien enciende la luz. Los muebles siempre estuvieron ahí, simplemente no podías verlos. Las oportunidades siempre estuvieron a tu alrededor, simplemente no podías acceder a ellas. Y ahora tienes la llave, la misma llave que Kathryn Kuhlman escondió porque tenía miedo de que fuera malinterpretada. La misma llave que liberó a cientos de personas de la pobreza generacional. La misma llave que puede liberarte a ti, si tienes el valor de usarla, si tienes fe para creer que mereces algo mejor que la lucha financiera constante, si tienes la humildad de seguir el método exactamente como fue descubierto, sin intentar mejorarlo o adaptarlo, porque Catherine probó este método durante 7 años antes de estar segura de que funcionaba. 7 años de documentación meticulosa, 7 años de cuidadoso refinamiento, hasta llegar a la secuencia perfecta de palabras que acabas de recibir. Palabras que llevan el poder de décadas de oración e investigación espiritual. Palabras que fueron selladas con cera roja y guardadas por casi 50 años. Palabras que ahora están en tus manos. La pregunta que queda es simple. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Las guardarás como una curiosidad interesante? ¿O las aplicarás con la seriedad de quien sabe que su vida financiera puede cambiar completamente en los próximos días? Porque otras personas ya lo están aplicando. Otras personas ya están rompiendo las cadenas de la pobreza crónica. Otras personas ya están descubriendo que la abundancia no es un privilegio de unos pocos afortunados. Es un derecho de todos los que tienen el valor de romper los patrones que los mantienen atrapados. Y tú podrías ser la próxima persona en descubrirlo. 3 días, 3 oraciones, 3 llaves para abrir puertas que han estado cerradas desde antes de que nacieras. Las cadenas de la pobreza generacional se pueden romper. Las palabras para romperlas están ahora contigo. Lo que suceda a partir de ahora depende solo de tu disposición
a creer que mereces más de lo que has recibido y de actuar basándote en esa creencia por 3 días consecutivos, comenzando hoy. Si tú quieres